El 17 y 18 de agosto del presente 2017 se llevaron a cabo unos terribles atentados en Barcelona y Cambrils. El trágico resultado final se conoce con 16 muertos y más de 120 heridos. Durante muchos días hubo una dura polémica sobre si se gestionó correctamente este ataque terrorista. Vamos a hacer un análisis cronológico. Todo empieza en Alcanar, Tarragona, alrededor de las 11 de la noche del 16 de agosto. Según El Mundo, a las 9:57 ya situaba a los TEDx y Policía Científica de los Mossos en el lugar de la explosión. La explosión fue de tal magnitud que derribó la casa por completo. La casa contigua resultó gravemente afectada por semejante explosión. Se rompieron cristales en los alrededores y 6 vecinos salieron heridos por las roturas de los mismos, consecuencia de la onda expansiva. Los vecinos indicaron a los Mossos que la casa estaba ocupada por magrebíes. Uno de ellos resultó herido y se localizaron restos humanos esparcidos que demostraban la presencia de alguien más, pero fue imposible determinar quién fuera, al no encontrar trozos lo bastante grandes que permitiesen la identificación. La policía encontró también una enorme cantidad de botellas de butano en esa casa, llegando a acumularse más de 100. La primera hipótesis fue una explosión por acumulación de gas. Durante la mañana, la juez Sonia Nuez Rivera, que se ocupó de la inspección ocular tras la explosión, advirtió del riesgo de estar ante una preparación de atentado yihadista, por la acumulación de botellas de butano y por la potentísima explosión. Pero la profesional respuesta de los Mossos fue: «No exagere, señoría». A partir de aquí se presenta la segunda hipótesis, que fuera un laboratorio de fabricación de droga. La juez tampoco da validez a esta segunda hipótesis y sigue señalando su sospecha de la preparación de un atentado terrorista. Dice que no le cuadra lo que ha visto en la casa. «No exagere, señoría». Durante los trabajos del descombro, cerca de la 1 del mediodía, se produjo una segunda explosión, esta vez hasta con forma de hongo. Tal fue la explosión que provoca 9 heridos, 6 son Mossos, uno de los cuales queda herido grave. Salen heridos también 2 bomberos y el operario de la retroexcavadora. A las 5:05, 4 horas después de la segunda explosión en Alcanar y 18 horas después de la primera explosión en Alcanar, sucede la matanza de las Ramblas en Barcelona. Una furgoneta entra en las Ramblas desde Plaza Cataluña y circula atropellando al máximo de transeúntes posibles a lo largo de toda la Rambla, hasta que se detiene en el Mosaico de Joan Miró. Durante todo el recorrido parece que nada obstaculiza al vehículo, ni un disparo de policía, ni barreras, ni protecciones de ningún tipo, hasta que finalmente la furgoneta para y el conductor se baja y huye a pie. Ese atentado acaba de dejar 13 muertos y más de 120 heridos, además de sembrar pánico y dañar la imagen turística de Barcelona. Han muerto españoles, pero también turistas extranjeros de Italia, Estados Unidos, Bélgica, Argentina, Canadá y Australia. Y días más tarde se añadiría Alemania a la lista de fallecidos por la terrible matanza. Inmediatamente se activa la Operación Jaula 1, que consiste en el cierre de la ciudad y rastreo del autor material del ataque terrorista. Esto colapsa la ciudad debido a la abundancia de retenciones por los controles policiales. En la avenida Diagonal, sobre las 6:45 de la tarde, un vehículo se salta un control perteneciente a la Operación Jaula 1. El dispositivo de los Mossos no cuenta con pinchos para las ruedas, así que el vehículo atropella a los agentes que puede y emprende la huida. Los agentes abren fuego sobre el vehículo, pero no logran detenerlo. A las 7 de la tarde es localizado el vehículo con un cadáver dentro, pero ni el cadáver ni el vehículo tienen un solo orificio de bala. El coche está intacto y el cadáver ha muerto por apuñalamiento. Queda descartado que el apuñalado
condujese el vehículo en el momento de saltarse el control. A las 11 de la noche, el mayor de los Mossos, el señor Trapero, en una rueda de prensa, descarta que pueda haber otro atentado inminente. Así que tranquiliza a la ciudadanía para que traten de seguir su vida con normalidad. A las 2 horas, poco después de la 1 de la mañana, se produce el ataque en Cambrils. Un vehículo cargado de terroristas arrolla a varios peatones y luego vuelca. Al volcar, bajan los 5 terroristas armados con hachas y machetes, pero un Mosso abate a 4 de ellos. El 5.º terrorista toma otra dirección y logra apuñalar a una señora en la cara hasta la muerte. Finalmente, es abatido por disparos de los Mossos. Tras las investigaciones, queda un terrorista sin localizar, pero el lunes 21 de agosto es localizado y abatido por los Mossos en Subirats, Tarragona. El martes 22 de agosto, el Parlamento de Cataluña propone la concesión de la Medalla de Honor del Parlament en categoría de oro a los Mossos d'Esquadra, Policía Local de Barcelona y Cambrils, y a los servicios de emergencia por la dedicación, el esfuerzo y la valentía que han mostrado el conjunto de integrantes de estos servicios públicos. Hasta aquí los hechos. Hasta aquí lo que es del dominio público y verdad indiscutible, tal como iban sucediendo los acontecimientos. A partir de aquí, todos nos preguntamos si esto se pudo haber evitado. Afloran datos, pasados los días, que nos explican que esos terroristas preparan atentados con explosivos, buscando una matanza muchísimo más terrorífica. Buscaban volar la Sagrada Familia repletas de turistas dentro. Tenían clavos y metales para hacer de metralla con esa enorme cantidad de explosivos que volaron la casa en que estaban los terroristas. Afloran datos que nos cuentan que un Peugeot 306 matrícula 2664 BBH aparcado en la puerta de la casa en la que sucedió la explosión estaba a nombre de Hossein Abou Yaqub, participante en el intento de masacre de Cambrils y cuyo hermano fue autor material de la matanza de las Ramblas. Pero o no se revisaron esos datos o no se dio aviso, pues en el momento del segundo atentado estaban todavía por identificar los involucrados. Afloran datos que, como el Mosso que abatió a los 4 terroristas, aprendió a disparar en la Legión, por más que lo han querido negar los de la Generalidad. Resulta que ese Mosso, que es quien mejor supo responder a los terroristas, trae entrenamiento del ejército español. Afloran datos que nos explican cómo en la casa que explotó en Alcanar había gran cantidad de un explosivo llamado peróxido de acetona y apodado como Madre de Satán, por sus devastadores efectos entre las 11 de la noche de la primera explosión y la 1 del mediodía del día siguiente, transcurridas 14 horas, los TEDx de los Mossos no localizaron, no indicaron o no dieron aviso de la clase de explosivo que allí había, y si es que lo detectaron, no trascendió. Tampoco dejaron que los expertísimos TEDx de la Guardia Civil entraran a inspeccionar el lugar de la explosión a pesar de haberlo solicitado 2 veces. ¿Los TEDx de los Mossos no detectaron el explosivo? Si lo detectaron, ¿por qué no dieron el aviso? Los Mossos sabían que un asesino se había escapado del control de Sant Just Desvern a las 7 horas de la tarde, pero afirmaban que no hay atentado inminente a las 11 de la noche, cuando 2 horas después ese segundo atentado sí se produce. ¿Por qué? Ahora ya entramos en el terreno especulativo. ¿Por qué los Mossos niegan el segundo atentado que finalmente sí se... Riesgo muy alto. Advertencia a las Fuerzas Armadas. Se movilizan todos los efectivos necesarios para proteger al país, aunque las principales tareas corresponden al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil
El ejército también recibe la comunicación del nivel de alerta para que incremente el nivel de protección sobre sus instalaciones. Además, en el caso de que los agentes de las fuerzas de seguridad tuviesen problemas para cubrir todos sus objetivos, los militares tendrían que colaborar en estas tareas. Actualmente hay cortinas de humo que si el imán era radical y los Mossos no lo sabían, porque no les dejaban acceder a los datos de Interpol, ese típico "la culpa es de otro". Hay cortinas de humo que si la Guardia Civil bloqueó información a los Mossos, pero la realidad es una explosión tremenda en Alcanar, 120 bombonas de butano, restos de explosivo apodado Madre de Satán en la casa destruida de Alcanar, vecinos que declaran que la vivienda está ocupada por musulmanes. La juez advierte del peligro de yihadismo tras la explosión, una segunda explosión a la 1 del mediodía con forma de hongo. Pero nada hace levantar la alerta a la Generalidad. Declarar atentado inminente implica el nivel 5 de alerta antiterrorista, lo que implicaría Policía Nacional, Guardia Civil y hasta el ejército desplegado en Cataluña. Lo que implicaría que a 2 meses de su referéndum ilegal, la Generalidad tiene al gobierno de España protegiendo a los ciudadanos. Eso es lo que querían evitar. Querían aprovechar las circunstancias para demostrarse y vender a sus votantes lo independientes que ya son en materia de lucha contra el terrorismo. El mismo día 22 de agosto, La Vanguardia publica un lavado de cara del mayor trapero. Polémico por organizar paellada y velada musical con cargos de la Generalidad, con los cuales, por simples conceptos de separación de poderes legislativo, ejecutivo y judicial, deberían limitarse a una relación profesional. Eso sí, nunca faltó la bandera separatista en su reunión. El separatismo no es capaz ni de respetar a sus propios muertos. Por eso prefieren politizar una manifestación que guardar respeto. Prefieren carteles contra Felipe VI o el gobierno de España antes que carteles para condenar el terrorismo o pedir que acaben las matanzas. Así que una medalla a los Mossos, a Trapero también, por las paellas que se comen los jefes de la Generalidad, por negar el segundo atentado que sí se produjo, por decir "no exagere, señoría", por no elevar el nivel de alerta, por no permitir que Guardia Civil, Policía Nacional o Ejército Español se desplieguen en Cataluña, arruinándoles su fantasía separatista. Ahora ya sabemos cuál es la prioridad del gobierno separatista que manda en Cataluña. Primero, su separatismo. Que si matan a 16 y atropellan a 120, conceden medalla por impedir que se vea España defendiendo Cataluña. El separatismo es odio y terrorismo. De hecho, los autores del crimen eran separatistas, como ha quedado patente. En El Corriente de la Sera hay referencias detalladas sobre este asunto. En el grupo también estaba Ganima, y parecía la única en creernos. Yo nací y crecí en Marruecos, como mis hijos, dice, confiando la traducción de sus palabras a Montse Maestre, la psicóloga a quien se ha encomendado esta difícil tarea. Pero son catalanes y se sienten como tales. Younes Aboyaucoub, el muchacho que mató a 13 personas en la Rambla, era favorable a la independencia de Cataluña. Le gusta mucho la política, discute con su padre, el cual le pide siempre explicaciones de lo que está pasando. Pues ya tenemos un independentista que se ha cobrado 16 muertos. Estar contra la unidad entre las personas es estar en contra de la humanidad.